una visión general, el libro de los Salmos se compone de escritos poéticos a los que se les pusieron música a la gran cantidad de ellos. Salmos es una colección de escritos o canciones de al menos 6 hombres. Esos autores de los Salmos es David, el otro es Asaf, quien era el director de la orquesta musical de David. También tenemos a Coré, a Salomón, a Etán y a Moisés. David es el más destacado de los escritores de los Salmos o de los salmistas, porque al menos se le atribuyen 75 salmos a él. Ahora, el primer salmo es una buena introducción para todo el libro de los Salmos, porque el salmo número 1 presenta el caso de un hombre justo y el caso de un hombre malvado. También nos va a mostrar sus conductas de cada uno y, por supuesto, sus consecuencias. Acompáñeme al Salmo capítulo 1, a partir del versículo 1. Este salmo contiene solamente 6 versículos, así que vamos a darle lectura a todo este Salmo capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como paja que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien, este salmo tiene 2 puntos principales. El primero habla del hombre bueno, que está explicado en los versículos del 1 al 3, y el segundo habla del hombre engañoso, que está explicado de los versículos 4 al versículo 6. Ahora bien, el libro de los Salmos, en este capítulo 1, interesantemente inicia como el Sermón del Monte. Cuando el Señor Jesús estaba en el Sermón del Monte y se dirigió al pueblo y a los discípulos, Él comenzó a hablar de las bienaventuranzas. Ustedes recordarán: y bienaventurado esto y bienaventurado. Bueno, este Salmo 1 inicia de la misma manera, con el término bienaventurado. Esta palabra bienaventurado, además de que ya sabemos que significa muy feliz o dichoso, también hay que notar que está escrito en plural y se refiere a todos los piadosos que han de disfrutar las promesas que están en este Salmo número 1. Spurgeon, quien fue considerado el príncipe de los predicadores, dijo que este salmo podría llamarse de la siguiente manera: oh, la bendición de los piadosos. Ahora, en este Salmo 1 se dice 4 cosas importantes sobre los bendecidos o sobre los bienaventurados. Esos bendecidos y esos bienaventurados somos nosotros, los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, este Salmo habla de todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor, que lo hemos recibido en nuestros corazones y que entonces, por decirlo de alguna manera, por la gracia de Dios somos merecedores, por la gracia de Dios, subrayo, de las bendiciones que hay en este Salmo. Este Salmo lo primero que dice es que somos bienaventurados. Entonces, este Salmo se refiere a un hombre o a una mujer bienaventurado como alguien que está separado. No solamente que significa que es feliz o dichoso, sino una separación. ¿Separado de qué? Bueno, a medida que leamos este salmo, nos vamos a dar cuenta que un bienaventurado o un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, se va a separar del mal, o del malo, o del mal que lo destruirá, que es lo que enseña este salmo. Dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y ahí viene la primera separación de un bienaventurado. ¿Separados de qué? Del consejo de los malos. Esta frase, que anduvo o que no anduvo en consejo de malos, habla de aquellos verdaderos creyentes que han determinado caminar
no en los consejos de los malos o en el consejo de los malos, sino en los mandamientos del Señor. No en el consejo del mundo, sino en el consejo de Dios. Esto es muy importante. Por ejemplo, quiero ilustrarlo de esta manera. Hace algún tiempo mi hija estaba estudiando en el CCH Sur y nosotros íbamos a recogerla o a dejarla en ocasiones, porque ya después ella iba y venía sola. Pero muchas de esas ocasiones que teníamos que entrar por una avenida principal que se llama Las Torres y está muy ancha, entonces veíamos infinidad de muchachos que estaban ahí, unos estaban acostados, hasta dormidos, debiendo estar en la universidad, otros estaban tomando cerveza, otros estaban abrazando, se estaban besando, otros estaban jugando fútbol. Me acuerdo que hasta la mochila la agarran de almohada, ¿verdad? La agarraban hasta de cobija. Bueno, al paso de los meses, muchos de estos jóvenes fueron expulsados de esa escuela. ¿Saben por qué? Porque ellos habían seguido el consejo de las malas amistades o el consejo de los malos. Esos que les decían, ¿qué tiene de malo? ¿Quién no mata clases de vez en cuando? ¿No? ¿Qué tiene de malo hoy? Mira, no sé, vamos a festejar, nos tomamos una cervecita ahí en Las Torres, jugamos un poquito de fútbol, etcétera, etcétera. Bueno, y al paso del tiempo, pues viene la repercusión. Y muchos de ellos no terminaron la escuela, fueron expulsados, etcétera, por haber seguido el consejo de los malos o de los malos compañeros. Sin embargo, el contraste es que aquellos que decidieron no seguir esos caminos, en la actualidad son brillantes médicos, o brillantes ingenieros, o brillantes abogados, o lo que haya sido. Bueno, esta es una ilustración para hablar de que esta es la idea que nos está expresando el salmista en este versículo primero. Ahora, estamos hablando de bienaventurados los que no andan en los consejos o en el consejo de los malos. Ustedes saben, el mundo tiene muchas maneras de aconsejar, ¿sí? Hoy es el espíritu del mundo el que se ha convertido, en el consejero familiar por excelencia, el mundo, la psicología, por ejemplo. Esta semana hablamos con unos amigos que apreciamos mucho y ellos nos contaban que tenían muchos problemas con su hijo. Decía, él ya no quiere estudiar, tampoco quiere trabajar, quiere tener novia y que nosotros le demos dinero para invitarle a la novia, el café, la crepa, esto, lo otro. Bueno, lo llevamos con el psicólogo y resulta, dice, que hasta el psicólogo nos regañó a nosotros, los papás. Nos dijo, no le levanten la voz a su hijo, no sean tan exigentes con él. Entonces yo le dije, mira, aunque la psicología tiene su lado bueno, a la psicología le falta el otro lado, que es el lado bíblico o el lado de Dios, porque solamente Dios es el único que puede realmente cambiar la conducta del ser humano a través de la transformación de parte de Dios. Entonces, le dije, ahí hay un desequilibrio tremendo. Sin embargo, la psicología se ha vuelto la consejera número uno cuando hay un problema en la sociedad. El humanismo también. Los programas sociales, las series de televisión, Netflix, incluso las telenovelas hoy se han vuelto el modelo a seguir por excelencia de la gente o de las familias. Lo lamentable es que muchos cristianos están viviendo en la misma mediocridad o en la misma condición que estas personas que no tienen a Dios. El mundo, a través de su príncipe, que es el diablo, se disfraza como un buen consejero. Se disfraza como un buen consejero y llega y nos dice cosas, por ejemplo, a los jóvenes que hacen planes para casarse. Viene el mundo y le dice, no tienes por qué casarte, ¿para qué te casas? Mejor vive en unión libre y así, si no funciona, pues cada quien por su lado. Es un consejo que el mundo te da. Nos dicen, si no hay química en tu matrimonio, si no se llevan bien, pues ¿para qué seguirse lastimando uno al otro? Mejor divórciate y date la oportunidad de conocer a otra persona y dale la oportunidad a tu pareja de que conozca a otra persona y que los dos sean felices por su lado. El mundo aconseja a las familias hoy en día. A nuestros hijos el espíritu del mundo los aconseja y le dice a los hijos, ¿sabes qué? No dejes que tus padres te limiten. Tú ya puedes tomar tus propias decisiones. Sé feliz y vive la libertad a tu manera. ¿Qué tiene de malo tener sexo a los 14 años, a los 15 años de edad?
¿Qué tiene de malo tener relaciones sexuales a los 16 años? Tú tienes derecho a ser feliz, tú eres libre, tú toma tus decisiones, solo protégete. ¿Se dan cuenta? Bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos. Tú vive la vida como a ti te plazca. Es más, tú tienes derecho a escoger tu pareja. Si tú eres hombre y te quieres casar con un hombre, escógelo, pero sé feliz. Si eres mujer y te quieres unir con una mujer, escógela, sé feliz. Ese es el consejero del mundo, del espíritu del mundo, que está operando de una manera tremenda en nuestros tiempos. Ese es el consejo de los malos. Por eso cuando el salmista escribió, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, él quiere hacernos un contraste de los malos con los piadosos, que sí caminan en los caminos del consejo del Señor. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, cuando el mundo te dice, no te cases, únete en unión libre, el piadoso o el bienaventurado, como el del Salmo 1, el Hijo de Dios tiene que decir, no, yo no me voy a unir en consejo, en unión libre. El consejo del Señor dice que eso es pecado de fornicación. El consejo del Señor me dice que si yo fornico, destruyo mi propio cuerpo. El consejo del Señor me dice que Dios aborrece ese pecado. Cuando el mundo te dice, no hay química, no hay vibra con tu pareja, mejor divórciate, no. El bienaventurado debe decir, no. El consejo del Señor dice que Dios aborrece el divorcio o el repudio. No, también Dios, dice la palabra de Dios o el consejo de Dios dice que el matrimonio es un pacto hecho con Dios, que no se puede romper. Cuando el mundo le dice a nuestros hijos que no tienen por qué tomar en cuenta el consejo de sus padres, bueno, el joven cristiano, el bienaventurado, el piadoso, tiene que decir, no, el consejo del Señor dice que debo honrar a mis padres para que me vaya bien en la vida. Y parte de esa honra a mis padres es escuchar el consejo que ellos me están dando. Esa es la guerra de argumentos que el Señor Jesucristo dijo que nos íbamos a enfrentar. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra personas, no es contra países, no es contra etnias ni contra color de piel. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, pero nuestra lucha es contra argumentos. Todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo o contra los principios bíblicos o contra los valores cristianos debe ser derribado con argumentos bíblicos, el consejo bíblico. Amén. Esa es la diferencia entre el hombre engañoso y el hombre bueno de este Salmo 1. Pero eso no es todo. Hay otra cosa que escribió el salmista y él habla sobre la posición en la que debe estar ubicado un hijo de Dios. Nuestra posición, y él dijo que el Hijo de Dios o el bienaventurado no está en camino de pecadores. Y este versículo habla de nuestras amistades. Yo sé que ustedes tienen sus amigos aquí en la iglesia, pero también tienen sus amigos allá afuera. Bueno, el salmista está diciendo que la posición de un hijo de Dios no es en compañía de los impíos. Escuchen bien. No es en compañía de los impíos. Ahora, impío habla de una persona que no ama, ni mucho menos practica la piedad y las cosas que corresponden con la vida eterna o que corresponden con Dios. Es un mundo de diferencia entre un impío y un piadoso. Y esto es verdad porque el mundo ni siquiera sabe lo que es verdadera piedad. El estilo de vida de la gente sin Dios es muy triste y ustedes saben, borracheras, truanerías, bares, infidelidades, traiciones, derroches por aquí, derroches por allá, orgullo, vanidad, violencia y todo lo que tenga que ver con lo vacío que no logra realmente llenar el corazón del ser humano. Ahora, yo te tengo que preguntar en esta tarde, ¿tú quieres realmente ser el bienaventurado de este salmo? Bueno, pues el salmista dice que bienaventurado es aquel que no hace amistad con esta clase de personas. Ese es el verdadero bienaventurado. Miren, es muy lamentable lo que voy a decir, pero se está viviendo en muchos lugares y no dudo que en esta iglesia también, pero incluso los propios padres cristianos llevan a sus hijos a fiestas donde se mueven infinidad de situaciones horribles.
Y solo porque el niño llora y solo porque el niño se enoja y hace su berrinche, le dice: papá, pero ¿qué tiene de malo? Déjame ir a la fiesta, yo me voy a portar bien, te lo juro, te lo prometo que yo soy cristiano. Y yo a veces le digo a mi hija: ¿eres cristiana? ¿Y para qué me pides permiso de ir ahí? Sí, pero es que el mundo, hermanos, es el consejero familiar por excelencia. Entonces, este es un problema. Una ocasión mi hija me dijo: papá, ¿me dejas ir a una convivencia? No es una fiesta, es una convivencia, mis amiguitas. Ella tiene 14 años. Entonces mi esposa habló con la mamá de la niña donde iba a ser la convivencia, y la mamá le dijo: no se preocupe, señora, mire, yo voy a estar aquí al pendiente de los niños, yo los voy a cuidar muy bien, por favor déjela venir. Bueno, entonces la dejamos ir, y en cuanto llegaron los niños, los primeros en irse fueron los papás. Y dijeron: no, es que hay que dejarlos disfrutar. No hay que entrometernos en sus vidas. Escuchen bien, niños, hoy las fiestas de niños de 12 y 14 años son fiestas de grandes. Les dan cerveza, se pelean como la gente grande. Ya los niños tienen un lenguaje para decir obscenidades de las peores. Y lo peor, ¿saben? Una lujuria descontrolada. Se besan, se abrazan, se mandan. Una amiga de nosotros esta semana lloraba literalmente. Su hija de 10 años decía: Dani, le están mandando a mi hija fotos desnudos, sus compañeros, sus amigos, y le piden fotos de ellas desnudas. Oye, eso es la moda. Y nosotros no estamos haciendo nada o no estamos haciendo gran cosa para proteger el corazón de nuestros hijos, de proteger sus vidas, su integridad. Somos responsables de ellos. Los padres somos responsables de nuestros hijos, y ¿saben una cosa? Dios nos va a pedir cuenta de ellos. ¿Lo sabían? Hermanos, es horrorizante lo que está sucediendo. Las niñas de 14 años bailando con una sensualidad terrible, se dejan manosear de sus amigos, hacen concursos de besos. Hombres cristianos que dicen: bueno, voy a ir al billar con mi amigo y me voy a tomar unas cervezas, voy a ir al bar, voy a ir a Las Vegas, ¿y qué tiene? Voy a disfrutar, a ver a mujeres semidesnudas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres ser realmente un bienaventurado? ¿Quieres ser realmente un piadoso, un hijo de Dios? Bueno, bienaventurado el varón y la mujer que no hace compañía de los impíos. Y esto no es algo que digo yo, hermanos, es algo que dice Dios a través de las Sagradas Escrituras. Si tú eres un hijo de Dios y te consideras un bienaventurado, tienes que entenderlo de una vez, que un verdadero bienaventurado no tiene nada que ver con las tinieblas. La luz y tinieblas no tienen absolutamente nada que ver. Si tú eres luz, es para que alumbres las tinieblas. Y no vas a alumbrar tomándote la cerveza igual que él. Vas a alumbrar predicándole a Jesucristo. Que cambie su vida, que procedan al arrepentimiento, que nazcan de nuevo, que haya un cambio absoluto de vida. Y además dice el salmista que el bienaventurado tampoco se sienta en la silla de los escarnecedores. Otra traducción dice: no se sienta en el asiento de los despreciativos. ¿Despreciativo? Sí. ¿Saben lo que es el desprecio? El desprecio es la burla de Dios. Es la gente que se burla de Dios. ¿Conoces a gente así? El mundo está lleno de gente que se burla de Dios, que desprecia a Dios. Por ejemplo, John Lennon, cantante de los Beatles, que el 4 de marzo de 1966... durante su entrevista con una revista americana dijo: la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir eso. Yo estoy seguro, dijo John Lennon. Jesús, bueno, era un hombre ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy en día nosotros, los Beatles, somos más famosos que Dios. Después de haber dicho eso, que eran más famosos que Jesucristo, uno de sus propios fans lo asesinó dándole 6 disparos. Otro hombre llamado Tancredo Neves fue un candidato presidencial brasileño. Durante su campaña en 1985 dijo: si consiguiera más de 500,000 votos, ni Dios podría impedir que sea presidente. Efectivamente, él consiguió los votos, pero un día antes de ser presidente se enfermó y murió, porque Dios no puede ser burlado. Dios pone y quita
reyes. Tomás Andrews, este fue el hombre que construyó el famoso barco llamado Titanic. En 1911, después de la construcción de este gran barco, un reportero le preguntó: ¿y qué tan seguro es este barco? Y él, con un tono irónico, respondió: ni siquiera Dios puede hundir el Titanic. Y el domingo 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg en la parte de estribor del barco y se hundió por completo. El saldo fue de 1,500 muertos aproximadamente, y así fue como este hombre fue humillado por Dios. Marilyn Monroe, actriz americana, que un día fue visitada por el evangelista Billy Graham. Durante una presentación de un show, Billy Graham le predicó, le expuso el evangelio y le dijo: el Espíritu de Dios me había enviado para predicarte la palabra de Dios. Después de oír lo que Billy Graham le predicó, ella le dijo: yo no necesito a tu Jesús. Una semana después, el domingo 5 de agosto de 1962, a las 4:55 de la madrugada, Marilyn Monroe se encontró muerta en su apartamento por una sobredosis de droga. El ex vocalista de AC/DC, en una de sus canciones publicadas el 3 de agosto del 79, cantó y le dijo a Dios: Dios, no me detengas, yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera hacia el infierno. El 19 de febrero de 1980, este hombre se encontró muerto, ahogado en su propio vómito. En Campinas, Brasil, el 2005, un grupo de amigos borrachos fueron a buscar a una amiga para que se fuera de parranda con ellos. Y cuando llegaron, la madre de la muchacha salió preocupada, viendo a estos jóvenes borrachos, observó a su hija que entraba en ese automóvil donde estaba lleno, solo cabía una persona más, y esa persona era la hija de esta mujer piadosa. Tomó la mano de su hija y le dijo: hija mía, que Dios vaya contigo y que Dios te proteja. Y todos se rieron junto con la chica, se rieron, se carcajearon, y en tono de burla le respondió la hija: solo si Dios va en la cajuela del auto, porque acá adelante ya está lleno. Bueno, no demoró mucho para que la alta velocidad hiciera que el chofer perdiera el control del vehículo y se estrellara contra un poste de alumbrado público. El auto quedó destrozado. Todos los que iban dentro fallecieron. El automóvil no podía reconocerse, pero sorprendentemente la cajuela estaba intacta. Los peritos dijeron: de acuerdo a la velocidad que llevaba este vehículo, era imposible que la cajuela quedara intacta. Cuando la policía abrió la cajuela, ahí estaba una bandeja con varios huevos y ninguno de los huevos se había roto. Nadie podía explicar lo sucedido porque era algo que científicamente era imposible de dar una explicación. Christine Hewitt, una periodista y animadora jamaiquina, dijo: la Biblia es el peor libro que se ha escrito en la vida. El 30 de junio del 2006, la encontraron quemada en su auto, imposible de ser reconocida. Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, el 2 de junio del 2010, durante un acto oficial transmitido por la televisión abierta venezolana, él de manera fúrica dijo: aprovecho este momento político para maldecir de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel, maldito seas. Se le olvidó lo que Dios había dicho en Génesis: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré yo. El 8 de junio del 2011 le dio cáncer en las vísceras y murió el 5 de marzo del 2013. Agenor de Miranda Araujo Neto, también llamado Cazuza, fue un compositor brasileño bisexual, cantante y poeta. Durante una entrevista, mientras fumaba su cigarro, sacó el humo de su cigarro al aire y dijo: Dios, esto es para ti. En 1985 le dio SIDA y el 7 de julio de 1990 murió a la edad de apenas 32 años. Y ahí la lista sigue y sigue y sigue y sigue de aquellos
que se han sentado en la silla de los escarnecedores, de los que se burlan de Dios, de los que desprecian a Dios. Y hay muchas formas de despreciar a Dios. El ateo desprecia a Dios. El profesor de la universidad que enseña el evolucionismo, que tú y yo venimos del mono, desprecia a Dios. Pero también el infiel, el que no le es fiel a su esposa, el que no le es fiel a sus hijos, pero también los que menosprecian a los pobres, también todos aquellos que se burlan de los mandamientos de Dios y dicen son ridículos. Por eso Dios dijo por boca del salmista: los piadosos o los bienaventurados no se deben juntar con los escarnecedores ni con los que se burlan de Dios. Charles Spurgeon dijo que el asiento de los despreciativos puede ser muy elevado, puede ser una persona política muy importante, puede ser un millonario excéntrico, tú puedes ser una persona de mucho renombre en la sociedad y puedes ocupar un lugar muy alto, pero están muy cerca de la puerta del infierno. Y quizá al oír esto sientas un poco de temor reverente delante del Señor y te preguntes, bueno, ¿y cómo le hago para no sentarme en esa silla de escarnecedores yo? ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer para no andar más en el consejo de los malos? Bueno, la Biblia responde a sí misma y ahí mismo en el Salmo capítulo 1, el salmista lo escribe en el versículo 2. Léanlo conmigo y ahí nos da la respuesta. Dice, en la ley o el que está en la ley de Jehová está su delicia. Y el que medita de día y de noche en la ley de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Su deleite está ¿en dónde? En las Escrituras, en la ley de Jehová. Así como lo oye, los bienaventurados se distinguen por su estrecha relación con la palabra de Dios y eso nos guarda de hacernos de malas compañías. Amén. Y a veces viene mi hija de 14 años y me dice, papá, hay un muchacho en la escuela que quiere que yo sea su novia y que yo sea su novia y que yo sea su novia. Y luego hay una amiga mía que me está diciendo, acéptalo y acéptalo y dile que sí, dile que sí. Y como yo le digo que no, entonces él agarró un video de YouTube y a mis amigos les está mandando un video de un jovencito que se suicida, toma una pistola y se dispara aquí en la cabeza. Y toda la sangre, es un video muy triste, muy horrible. Y entonces él le dice a mis amigas, díganle a Débora que así me voy a suicidar si no me dice que sí. Y entonces todas las amigas, eres una mala, porque eres así, no que eres cristiana. Y Débora me dice, papá, ya no sé qué hacer. Le digo, hija, tenemos que ir a Dios y tenemos que entregarle esta situación, pero ¿sabes algo? Tienes que deleitarte en Dios. Porque solo cuando Dios es tu deleite y tú te deleitas en la palabra de Dios, tú tienes la fuerza, la fortaleza, tienes el ánimo, tienes la unción de Dios, tienes el poder de Dios para decir no, y no me importan tus videos, es más, voy a orar por ti para que Dios te libre de la muerte. Pero es solo hasta que te deleitas en la palabra de Dios que recobras fuerzas. De otra manera te vas a estar sentando en la silla de los escarnecedores y vas a ser partícipe de pecados ajenos. La Escritura dice, no seas partícipe de pecados ajenos. Para un bienaventurado o para un cristiano es mayor deleite escuchar un sermón o estar en una velada de oración o escuchar un himno, un devocional, un canto en familia, quizá que una cena lujosa en un palacio o en un lugar o donde te puedan ofrecer un manjar delicioso. Nuestro deleite, dice el salmista, está en la ley de Jehová. Nuestro deleite está en la ley del Señor. Amén. ¿Cuál es nuestra sensación cuando comemos algo delicioso, deleitoso? Lo disfrutas, ¿verdad? Hay quienes disfrutamos mucho el café, ¿no? Y me tomo uno y denme otro. Y oye, se te sube la presión, pero es que está bien bueno. Y ahora denme el de Oaxaca, y ahora denme el de Chiapas, ¿verdad? Está delicioso, ¿no? A veces decimos, no, es que a mí no me gusta esa comida sin haberla probado.
¿Quieres deleitarte en la ley de Dios? ¿Quieres saber lo delicioso que sabe? ¿Quieres llegar al punto de decir, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más? ¿Qué tienes que hacer? Pruébala. Pruébala, saborea la palabra de Dios, léela una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cada mañana, en la noche, medítala como lo vamos a leer, como dice el Salmo capítulo 40, versículo 8, vean lo que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está, ¿en dónde? En medio de mi corazón. ¿Ya lo encontró? Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, porque tu palabra, porque tu ley, ¿en dónde está? Dígalo fuerte. En medio de mi corazón. En medio de mi corazón. Allí está la clave. El salmista nos acaba de dar la clave. ¿La leyeron? La palabra de Dios debe estar justo en medio de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Debe estar justo en medio de nuestro corazón. Ahora, muchos deberían preguntarse, ¿qué hay en medio de mi corazón realmente? ¿Qué hay en medio de mi corazón que no me deja deleitarme en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está ocupando mi corazón? ¿La amargura? ¿Quizá falta de perdón? ¿Quizá pleitos? ¿Quizá divisiones? ¿Quizá la pereza? ¿La dureza del corazón? ¿O quizá lo que está en el centro de tu corazón sea el Facebook? ¿O quizá sean las telenovelas? ¿O quizá sea el mundo? El espíritu del mundo. ¿Qué hay en medio de nuestro corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si Dios no es tu tesoro, entonces tú no tienes la capacidad de deleitarte en la palabra de Dios. Si Dios no es lo que más amas, si Dios no es lo que más necesitas, si Dios no es lo que más quieres en tu vida, tú no sabes lo que es deleitarte en la palabra de Dios. No sabes. Y es que cuando su palabra, queridos hermanos, es lo que está en medio de nuestro corazón, dice el salmista en el verso 2 de nuestro salmo, que en su ley meditaremos de día y de noche. En su ley meditaremos de día y de noche. Cuando su palabra está en medio de nuestro corazón, oiga lo que voy a decir, se nota. A ver, voltea a ver al de al lado, a ver si se nota. Dice, no, mejor ni lo volteo a ver. Cuando la palabra de Dios está en el centro de nuestro corazón, se nota. Amén. Se nota por nuestra devoción a la palabra de Dios. Y cuando el salmista dice o habla de meditar en la palabra de día y de noche, está hablando de una devoción que es firme. Está hablando de una devoción que es continua. No está hablando de una devoción de un día. No está hablando de una devoción de un día a la semana. Yo voy a la iglesia porque yo amo a Dios. No creas que con un día de leer la Biblia o con un domingo de venir a la iglesia ya eres cristiano, ¿eh? El cristianismo se vive todos los días y se vive con pasión. No seamos cristianos de etiqueta, queridos hermanos. Estamos hablando de devoción. Miren, la gente del mundo se esfuerza por alcanzar sus sueños. Ellos se esfuerzan por alcanzar sus logros hasta que lo logran. Por ejemplo, un empresario exitoso es alguien que ha sido persistente en su trabajo, se esfuerza, se levanta temprano, busca oportunidades, busca buenos amigos, y eso lo hace durante toda su vida. Un doctor tuvo que estudiar por lo menos 15 años para titularse y ser un buen médico. Un futbolista profesional entrena entre 6 y 8 horas todos los días, además de llevar una dieta sumamente cuidadosa. ¿Saben lo que es eso? Devoción. ¿Se acuerdan de Noé, este patriarca? Ese hombre ya era viejo.
Era más viejo que todos nosotros juntos, hermanos. De verdad. ¿Saben cuántos años tenía cuando terminó de construir el arca? 600 años. ¿Y sabes cuántos años tardó en construir el arca? 120 años en construir el arca. Él era un hombre viejo, pero ¿sabe algo? Debió haber tenido mucha devoción para construir y obedecer a Dios a tan avanzada edad. Y un bienaventurado, ¿cuánto debe esforzarse? ¿Cuánta devoción debe sentir por Dios? ¿Cuánta devoción debería un verdadero cristiano, un verdadero bienaventurado sentir por la palabra de Dios? ¿Cuánta devoción debemos sentir por la oración? ¿Cuánta devoción necesitamos sentir por ayudar a los necesitados, por dar a la obra del Señor, por sostener misioneros, por prepararse para salir a predicar a los perdidos? ¿Sabe cuánta devoción dice el salmista? De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Eso hace un bienaventurado realmente. Y es que un bienaventurado, Dios le va a dar éxito. ¿Sabe cuál es la cima a la que llegamos con todo esto? Bueno, nuestro éxito se compara con un árbol frondoso, con un árbol saludable. Versículo 3 del Salmo 1. Salmo 1, versículo 3. Dice que el bienaventurado, ¿cómo será? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. ¿Cuántos creen a esta promesa, hermanos? Ahora, hay dos factores importantes que están involucrados aquí, en esta plantación. Primero, el lugar de la plantación. Este árbol está plantado ¿en dónde? Junto a corrientes de agua. ¿Has visto cómo crecen esos árboles? Grandes, muy grandes y verdes todo el tiempo, todo el año. Pero ¿qué pasa cuando el río se seca con esos árboles? Pues se seca el árbol. Cuando tú tienes una flor y quieres, y ahí la tienes, y bueno, quieres que se ponga bonita, pero no le echas agua, le va a pasar dos cosas. Primero se enferma y después se muere. Ahora, ese es un factor, el agua. El otro factor es la plantación. Si tú no plantas correctamente una planta, si no escarbas profundo, si no siembras bien, aunque le pongas agua, también se va a morir, porque no está bien sembrada. Bueno, el cristiano necesita el agua de la palabra de Dios para que tenga un desarrollo espiritual saludable. Pero no solo agua. El salmista dice que también necesita estar bien cimentado. Necesitamos estar bien plantados. Necesitamos estar sembrados junto a la corriente de las aguas. ¿Qué quiere decir? Bueno, algo muy sencillo. Quiere decir que no es un poco de Biblia. No es porque leas un capitulito de la Biblia todos los días es que eres un buen cristiano. No es un poquito de oración. Ay, es que voy a orar aunque sea 3 minutos diarios. Tampoco por eso. No te consideres un árbol firme, verde, si ese es tu cristianismo. No es un poquito de cantar por aquí, por allá, aprenderme un corito nuevo. No es un poquito de venir a la iglesia, aunque sea cada 8 días. ¿Sabes? Debes estar sembrado en la corriente del agua, en las corrientes impetuosas, en un acaudalado río de Dios, donde la presencia de Dios fluye, donde la presencia de Dios nos transforma, donde la presencia de Dios cambia nuestros corazones. Es cuando podemos nosotros realmente considerarnos que somos árboles plantados junto a las corrientes de agua. Hermano, dense cuenta, el mundo nos está ganando a nuestros hijos, porque no tomamos tiempo de oración con ellos, porque no los animamos a que lean la palabra. Es que yo sí le digo que la lea, pero no la lee, ¿sabes? Léela tú con él.
Aparta tiempo, siéntate con él y lee la Biblia con él, arrodíllate con él, canta con él, léesela tú, ayúdalos, porque un poco de cristianismo, un poco de venir a la iglesia no significa nada. Necesitamos estar plantados, necesitamos estar bien cimentados en las corrientes del agua. No es un poquito de cosas cristianas, ni un poquito de servir. Hermanos, necesitamos Dios. La bendición de los bienaventurados es que somos árboles. Árboles. Y lo decía en la mañana, a veces a mí, a los pastores, a los hermanos que me ayudan a pastorear la iglesia, a veces es un tanto frustrante en el tiempo de cuando estamos pastoreando, ministrando y ver tantas situaciones que pasan en la iglesia. Miren, les decía en la mañana, por más que trato de arrojarles las piedras más grandes, de todas maneras no entienden. Llegan tarde a la reunión, otros cada mes, otros solo cuando tienen problemas para que oren por ellos. Muchos llegan solo a la predicación y otros, como la iglesia católica, solo a la bendición. ¿Creen? Escuchen esto. ¿Creen que con un simple vaso de agua de la presencia de Dios es suficiente para sobrevivir en este mundo que está lleno de tentaciones y cosas malas? No se puede. Es un factor que está secando a las iglesias. Es un factor que está secando a las familias de la iglesia, el no estar bien cimentados en la palabra de Dios. Jesús dijo algo con lo cual deberíamos hacer mucha conciencia en Mateo capítulo 15, versículo 13. Él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser desarraigada. Mateo 15, 13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser arrancada. ¿Y qué haces con una planta que es arrancada? La echas al fuego, la quemas. Ese es el sentido. Además, la lógica a la que nos lleva el Señor en este salmo es la lógica de dar por hecho que un árbol plantado junto a corrientes de agua o un cristiano bien cimentado en Dios va a dar fruto, va a tener productividad. El verso 3 dice que da su fruto a su tiempo. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que demos fruto. Amén. ¿Verdad que sí? Dios quiere que demos fruto. Sí. Un cristiano que da fruto es un cristiano que crece espiritualmente. Un cristiano que da fruto es un cristiano que madura sus áreas débiles, como el carácter. Un cristiano maduro, un cristiano que crece, es un cristiano que sabe hacer frente ante la tentación. Un cristiano, hermano bienaventurado, resiste al mundo, a sus placeres, a sus deleites, pero produce frutos para Dios. Yo quiero una familia bienaventurada, no sé ustedes, yo quiero una familia. Dios me dio 5 hijos. Tengo 5 hijos. Tengo a mi esposa, somos una familia de 7, hasta suena a programa de televisión, ¿verdad? Pero yo quiero tener una familia bienaventurada y yo ya sé lo que tengo que hacer. Una familia bienaventurada es muy diferente a una familia que no tiene a Dios en su hogar. Y la diferencia es en el fruto que damos. Por ejemplo, mientras que las familias que no tienen a Dios viven en zozobra, y me va a dar el coronavirus, y me va a morir, y me voy a morir de coronavirus. Ayer en la noche, bueno, hace unas semanas que salí a Houston a la iglesia de casa de oración, y llegamos al aeropuerto y llegó un avión chino. Eso se puso en chino, ¿verdad? Y bajan las azafatas y los otros, ¿cómo le llaman a los hombres que son azafatos? Bueno, eran como 50 que estaban ahí formados y todos con sus cubrebocas.
y formaditos antes de pasar con el cónsul americano a que nos haga la entrevista. Y uno que estaba junto a nosotros, un chito, empieza, ¿verdad? Le dije, ay, santo niño de Atocha, casi digo ahí, ¿verdad? Y los que estaban ahí dicen, ¿nos quieren matar o qué? Pero los bienaventurados, yo agarré a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar, ¿verdad? Señor, trae paz a nuestro corazón. Y el cristiano da fruto de paz. Ya parecía ahí película de terror, andaban corriendo de un lado para otro, se pararon los oficiales, entraron con los perros, han de dicho estos árabes o qué pasará, una bomba nos van a aventar. No, estaban nerviosos, pero el cristiano da fruto de paz. Si me muero de coronavirus, pues ni modo, de algo me tengo que morir. Mientras que el mundo vive preocupado, los bienaventurados vivimos confiados. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero los justos estamos firmes como un león, dice la Escritura, ¿no? Mientras que el mundo vive afanado por las cosas del mundo, la vanidad, y ustedes saben, los bienaventurados tenemos contentamiento con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso al Señor. El mundo se alarma por las guerras, la pobreza, las epidemias. Es terrible lo que está pasando. Pero la Biblia dice que eso es el principio de dolores. El bienaventurado pone su esperanza en Jesús y además espera su regreso. Que hay guerra, que ya está Irán y ya está Irak y ya quieren conquistar, y que la mezquita y que esto y lo otro. Ay, no, ay Señor, gracias. Esa es la señal que ya vienes por nosotros. Esa es la diferencia, el fruto que da el bienaventurado. Que no te truenas, que no vas a dar al psicólogo y no vas a dar al psiquiatra y que ahí te acuestan en tu silloncito y te están leyendo. No, sino que tu confianza está puesta en el Señor. Que demos fruto de bienaventurados, hermanos. Pablo lo escribió con toda claridad, inspirado por el Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu, o el fruto de los espirituales, o el fruto de los bienaventurados, el fruto de los cristianos, el fruto de los hijos de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dile al que está a tu lado, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? ¿Te consideras un bienaventurado? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues por tus frutos serás conocido. Lo dijo Jesús. También Pablo escribió en Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, escribió el apóstol: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el cristiano, o ese es el cristianismo del Salmo 1, el que lleva fruto en toda buena obra. Pero no es todo. El salmista también escribió de los bienaventurados que su hoja no se marchita. Oiga eso. ¿Qué quiere decir eso? Que su fe siempre está firme. El bienaventurado siempre está firme. El bendito siempre está firme. El cristiano siempre está firme. Y que además nuestra fe es continua y para siempre. No se marchita.
tu fe no se marchita. ¿Me expliqué? ¿Conoces a cristianos que eran apasionados en las cosas de Dios pero que se marchitaron? ¿No? A lo mejor tú eres uno de ellos. Yo conozco a muchos cristianos que antes eran entusiastas en el tiempo de alabanza, se gozaban, aplaudían, levantaban sus manos, pero hoy ya no cantan, ya no alaban al Señor, ya no aplauden, ya no levantan sus manos, ya no sienten la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se marchitaron. En la predicación tomaban notas, estaban muy atentos, se sentaban hasta adelante, ahora tienen cara de limón, ¿sí? Nada les parece, ya va a empezar el pastor a aventar de piedras, ¿verdad? Hoy amaneció enojado, ha de traer coronavirus y ni cuenta se ha dado. Antes los cristianos evangelizaban y hasta se compraban su bocinita, ¿verdad? Y empezaban ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios. Andaban en los mercados. No, ahora no, ni de broma, no traen ni Biblia bajo el brazo, se avergüenzan del evangelio. ¿Saben qué les pasó? Se marchitaron. Se marchitaron. Si había que lavar a los baños, eran los primeros. Decían, yo, póngame a lavar los baños, a mí no me ponga a predicar ni a dirigir, yo quiero ser humilde, yo quiero lavar los baños. Si había que recoger las sillas, eran los primeros en hacerlos. Cuando se echaba el colado de la iglesia, ahí estaban desde las 5 de la mañana. Y no venían por el mole y el pollo, venían por servir a Dios. Se levantaban ofrendas para los misioneros y ellos, como los macedonios, aún de su pobreza daban, porque entendían la importancia de sostener a aquellos mártires, aquellos que están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Pero lo dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque se marchitaron. Oraban, ya no oran. Leían la palabra, ya no la leen. Servían en la iglesia, ya dieron las gracias, ya colgaron el arpa. No, los tenis todavía no. El arpa. Pues la fe del bienaventurado no es una fe que se marchita. Dile que está a tu lado, no te marchites, porque me vayas a contagiar. ¿Cómo es? Es una fe que crece cada vez más. Es una fe que avanza, una fe sólida, una fe entusiasta, una fe activa. Es una fe viva todo el tiempo. ¿Cómo cuál? ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Sí? Este mártir de las Escrituras, él no se marchitó, él dio la vida por su Señor Jesucristo, terminó muerto como mártir, su rostro se convirtió como un rostro de ángel, él vio al Señor, se abrió el cielo y también dijo lo mismo que Jesús, perdónalos Señor, no saben lo que hacen. Él mantuvo una fe viva hasta el último momento. ¿Y qué podemos decir de la fe de Moisés? A pesar de la dura oposición de Faraón, no se marchitó y Moisés fue testigo de los más grandes milagros que la Biblia registra. Y la fe de Daniel, a punto de ser devorado por los leones, sin embargo nunca su fe se marchitó. Llegó el rey y le dijo al otro día, oh Daniel, tu Dios, al Dios que adoras, ¿te salvó de los leones? ¿Te salvó? Dijo, sí, oh rey, mi Dios me salvó. Un predicador dijo, ¿sabes por qué el león no se tragó a Daniel? Porque los leones comen carne. Y Daniel no era un carnal, él era un hombre espiritual. Y no te digo que huelas al de al lado, porque no vaya a ser que por eso anda medio rasguñado por el diablo, ¿verdad? Porque la fe de Daniel era activa, era creciente, no se marchitó. Y la de nuestro Señor Jesucristo fue al momento de la cruz, y estando en la cruz, en la agonía, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Impresionante. Estos hombres eran justos, estos hombres eran bienaventurados. Y el salmista escribió, anote Salmo capítulo 92, versículo 12,
Salmo 92, versículo 12, que el justo o el Hijo de Dios, el bienaventurado, ¿qué? ¿Cómo? Florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. El justo crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estando vigorosos y verdes, aún estando viejos, hermanos, vigorosos, fuertes. Y no andes llorando, ay, no, es que a mí López Obrador no me dio mi credencial y ya tengo más de 60 y tantos años. La bendición tuya viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Que tú estés firme, que estés fuerte, que estés verde, que estés vigoroso, hermano, hermana. El justo florece como la palmera. El justo crece como cedro en el Líbano, donde no hay posibilidades, ahí crece, porque ahí está la bendición. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez. David, el salmista, ¿se acuerdan lo que escribió? Él dijo, y estando viejo, anciano, agarró el bastón, ¿verdad? Y quizás le temblaban las piernitas un poquito. ¿Y qué dijo? Fui joven y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esos son justos que florecen como la palmera, que no se quejan aunque son viejos. Y todo lo que hace prosperará. Esa es la bendición del Salmo 1. Todo lo que haces prosperará. ¿No quieres eso para tu vida? ¿Para tu familia, tus hijos, tu esposa, tu trabajo? Claro, el mundo no puede concebir que un santo sea realmente próspero. ¿Por qué? Porque la prosperidad para el mundo siempre es en términos de materiales, de dinero, de casas. Si tienes una buena casa eres próspero, si tienes un Mercedes-Benz eres próspero, si tienes un buen trabajo, si tienes una buena empresa eres próspero. Y solo ven en esos términos. Los hombres sin Dios no pueden llamar próspero a una persona que quizá viva con limitaciones materiales o que no hayan alcanzado el éxito empresarial. Pero oigan esto, pero Dios sí lo llama próspero. Sí, Dios lo llama próspero porque la prosperidad a los ojos de Dios es muy diferente a la prosperidad de los ojos del mundo. Jesús era pobre, nuestro Señor Jesucristo era pobre, ¿pueden creer eso? Él era pobre, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él lo dijo, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Pero en términos espirituales ha sido el hombre más próspero que ha pisado nuestro planeta. Pablo, el apóstol, muchas veces no tenía lo suficiente para comer. Además naufragó en un barco, lo mordió una serpiente, lo apedrearon varias veces, parecía un hombre con muy mala suerte. Pero fue más próspero que la mayoría de las personas. A Pablo se le apareció Jesús en el camino. Pablo fue llevado al tercer cielo y oyó cosas que ningún hombre ha oído y vio cosas que ningún hombre ha visto. Y no bajó y escribió un libro y lo vendió a 200 pesos. El apóstol Pablo fue quien escribió más del 50% del Nuevo Testamento. Fue un hombre sumamente próspero. Abraham, aunque él era rico financieramente, cuando Dios lo llamó, él ya era rico. No es que Dios lo llamó y lo hizo rico, él ya era rico cuando Dios lo llamó. Él tenía muchos siervos, muchos animales, muchos trabajadores. Él era inmensamente rico, pero su verdadera riqueza no era eso, fue su fe. Porque él puso su fe y vio al invisible. Alguien, una voz que nunca había oído en su vida, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Deja tus negocios, deja tus empresas, deja tus amigos, voy a hacer de ti una gran nación, luego te digo bien los detalles. Y Abraham dijo amén. Él era un hombre sumamente rico. Salomón
aunque nunca ha habido y nunca habrá hombre más rico que él. Sin embargo, su prosperidad fue la gran sabiduría y el corazón entendido que Dios le dio para gobernar esa gran nación. ¿Por qué no le dice: Señor, prospérame como a estos hombres? Dame sabiduría, dame inteligencia espiritual, dame una fe sólida, ¿no? Y tal vez no tengas dinero como tu vecino ni la empresa que él tiene, nunca hayas viajado al país del amor, a París, nunca hayas ido a Dubái, a lo mejor nunca has cenado en un palacio, pero ¿sabes algo? Si eres bienaventurado, eres verdaderamente próspero, porque la bendición viene del Señor. Amén. Y además no tienes por qué preocuparte de nada. Escucha esto: si eres un bienaventurado, todo lo que haces y todo lo que tocas, Dios lo prospera. Suena como evangelio de la prosperidad esto, ¿verdad? Pero no. Si lees Génesis 39, versículo 23, dice, Génesis 39, 23, está hablando de José, este joven piadoso, bienaventurado. Dice que él estaba en la cárcel por una difamación, pero él no necesitaba el jefe de la cárcel, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Esto es un piadoso, no crean que es para todos, es para los piadosos. Y muchos dirán: sí, pero yo no soy tan buen cristiano y me va muy bien en mi trabajo. Yo no soy muy bueno y yo gano bien. Sí, te voy a decir la diferencia. Ganas bien y te va bien porque eres esforzado, porque eres trabajador, porque eres diligente, porque eres ordenado, pero no porque la bendición de Dios esté sobre tu vida. Cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, no necesitas sacrificar las horas que le debes a tus hijos, las horas que le debes a tu esposa. No vas a sacrificar el venir a la iglesia y adorar a Dios. Vas a hacer incluso menos que antes y Dios lo va a bendecir más que antes. Esa es la bendición del bienaventurado. Una hermana por ahí me dijo: mi esposo no quiere venir a la iglesia porque él es taxista y él dice que el domingo como que es el mejor día y por eso no viene. No ha experimentado. Hay una cadena de restaurantes en Estados Unidos que vende pollo y cierra todos los domingos, y en su categoría es la empresa más rica que vende pollo en todos los Estados Unidos. Y hay una tienda de electrónicos en Nueva York que cierra también el domingo, lo dedica al Día del Señor, y es la empresa más rica que Amazon, que Best Buy y que todas las que te puedas imaginar juntas, y es de dueños de cristianos, y cierran el día domingo porque el domingo es el día del Señor. La bendición viene de parte de Dios. No te limites. Dios te quiere dar más y tú cierras la puerta. Créele a Dios. Voy a terminar sin terminar porque se me terminó el tiempo. Salmo 128, versículo 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Dios. ¿No quieres una familia así? ¿No quieres hijos así? ¿No quieres una mujer virtuosa? ¿No quieres unos hijos piadosos, productivos? Esta es la promesa para los bienaventurados. El Señor conoce el camino de los justos. Más adelante voy a brincarme al veredicto final, Salmo 1, verso 5 y verso 6. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto quiere decir algo tremendo. Quiere decir que los malos nunca ganarán la corte del cielo. Nunca. Los incrédulos, los que nunca quisieron reconocer sus pecados,
los que nunca se arrepintieron de corazón, los que creían no necesitar a Dios, los que fueron sabios en su propia opinión, los que nunca dejaron a su amante, los que fornicaban con su novia, los mentirosos, los ladrones, los que nunca rindieron su vida a Cristo y nunca nacieron de nuevo. ¿Sabes lo que dice el salmista? No se podrán levantar en el juicio. ¿Sabes por qué no se van a poder defender en el juicio de Dios? Porque están condenados. Alguien dijo, los malos pueden mantenerse de pie en el mundo y pueden ser importantes, pero en la eternidad se marchitarán en la corte celestial. El pecador no estará en la congregación de los piadosos en el cielo. Los pecadores tienen prohibido esta congregación. Su lugar es la congregación de los condenados. Por eso el salmista concluye en el versículo 6 diciendo, el camino de los impíos perecerá. El dinero no es todo en la vida, ni el éxito empresarial es todo en la vida. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y ni siquiera te has dado cuenta. El verdadero éxito del bienaventurado es estar preparado para cuando el Señor nos llame a su presencia. Cuando mueras, al abrir los ojos, amanezcas en los brazos del Señor Jesucristo. Eso es verdadero éxito, hermanos. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar.